Damos las gracias, alabamos, bendecimos al Padre por este nuevo día de reunión, el cual venimos a congregarnos delante de su presencia para aprender de su palabra, para aprender lo que Él nos tiene para decir, para ver lo que Él nos tiene para hablar a nuestros corazones, a nuestro espíritu. Vamos a seguir aprendiendo del libro de Apocalipsis, vamos a seguir estudiando el versículo número 3, en el cual tenemos una clave fundamental para seguir en el espíritu, para seguir firmes, para ser bienaventurados. Como dice la pregunta del título, ¿cuál es la clave para ser bienaventurados según Apocalipsis capítulo 1, versículo 3? Es sencilla la explicación, es sencillo de aprenderlo, pero no es tan fácil de hacerlo, no es tan fácil de guardar las Escrituras, de leer las Escrituras, de oír las Escrituras, porque si todo no va en conjunto, si uno simplemente lee pero no hace, oye pero no guarda, simplemente nos vamos a llenar de información, pero no de transformación. Por eso vamos a aprender la importancia de guardar las Escrituras, vamos a analizar detenidamente qué significa el guardar, vamos a ver qué la palabra nos quiere decir cuando nos habla de bienaventurados. Recordemos que Cristo ya anteriormente en el sermón de la montaña nos había dicho varias bienaventuranzas espirituales, porque hoy en día se ha caído en la confusión, hasta las mismas religiones, aquellos que deberían de estar diciendo las bienaventuranzas cuáles son, cómo uno debe ser para ser bienaventurado, para ser feliz, para ser bendito de parte del Señor, se han corrompido y han querido llevar a los hombres a una bienaventuranza de lo que es del mundo, de la carne, de las emociones, de las cosas físicas, de los placeres materiales, de las cosas vanas, cosas las cuales no tienen valor, las cuales no tienen importancia, cosas que aún resultan ser mucho más difíciles de alcanzar, de conseguir, porque son mandamientos de hombres, porque son estrategias de hombres, no son palabras de Cristo, sino que son palabras cambiadas, manipuladas, para llevar a los hombres a la religión, para llevar a los hombres a depender del mismo hombre espiritualmente, emocionalmente. La palabra nos dice sencillamente, bienaventurado, nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee, resumimos, oye y guarda las Escrituras. Por eso vamos a ver qué es leer, de qué forma debemos leer la palabra, de qué forma debemos de oír la palabra y qué es lo que significa guardar la palabra. Hoy hay mucha gente que lee pero no guarda la palabra, no la cumple. Hay mucha gente que la oye y tampoco la guarda, tampoco es significativa para su vida. Hoy hay muchas personas también, supuestos cristianos, que se hacen llamar cristianos, pero leen cosas las cuales no son de provecho, porque son ideadas por los hombres, porque son libros de hombres, porque son mandamientos de hombres, porque prestan su oído a oír cosas que no llevan a una verdad, no llevan a un compromiso, no llevan a un amor al Padre, sino que son palabras engañadoras que solo llevan al hombre a querer desear aún más sus placeres, sus vanidades, sus maldades. Por eso la palabra nos dice, bienaventurado el que lee y guarda estas Escrituras. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, la palabra nos dice que nosotros somos bienaventurados cuando leemos, cuando oyemos la palabra de esta profecía y cuando guardamos todas las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cercano. La palabra bienaventurado proviene del latín beatus, que significa feliz o bendito, y ventura, que se refiere a la suerte o fortuna. En conjunto, bienaventurado describe a alguien que es feliz o bendito en un sentido espiritual. Hoy muchas personas creen, si no la mayoría de las personas creen que el ser bienaventurados, que alcanzar la suerte simplemente pasa porque sí, porque simplemente tuvimos suerte o que fue cosa del destino. Pero la palabra nos da la clave para nosotros ser benditos,
para ser felices, para alcanzar la suerte, para alcanzar la fortuna espiritual, no la fortuna física, que nosotros debemos leer, que nosotros debemos de oír, que nosotros debemos de guardar, porque obviamente los tiempos están cercanos. Es muy sencilla la palabra en ese sentido, lo que la palabra nos quiere decir, que debemos de leer. Muchas veces las personas también leen la palabra, buscan de la palabra, pero la gente lo que no hace es escudriñar. Aquí, como podemos ver, la última vez, en 2 versículos hemos sacado un tema, ahora en un solo versículo vamos a sacar otro tema más. Entonces también la palabra lo que nos llama es a escudriñar, a profundizar, así como cuando uno busca un tesoro, hasta como cuando las personas buscan un tesoro, un mineral rico, algo que va a llevar a mucha fortuna. Las personas escudriñan la tierra hasta lo profundo de la tierra para alcanzar esto, dedican todo su tiempo, dedican todo su dinero, dedican toda su pasión, toda su emoción. Más la palabra en un sentido espiritual nos llama a ser de la misma forma, que nosotros debemos de leer, pero no simplemente leer como si fuera una historieta, como si fuera un cómic, como si fuera algo simplemente pasajero, algo para entretenernos o simplemente para llenarnos de información, sino que la palabra nos llama a que leamos la palabra, las escrituras, como un manual que nos llama a cambiar nuestras actitudes, a escudriñarnos nosotros mismos, a reconocer todos nuestros errores, todas nuestras faltas, a darnos cuenta, porque al final termina en el versículo 3, que el tiempo está cercano. No sabemos exactamente cuándo el Padre puede demandar nuestra vida, porque solemos pensar que vamos a vivir para siempre, que tenemos la vida comprada, pero verdaderamente no sabemos si va a ser nuestro último día, si nos va a pasar algo cuando salgamos de nuestras casas, si no vamos a volver. Por eso la importancia de todos los días estar leyendo, estar oyendo la palabra, estar guardando la palabra, porque si no guardamos la palabra, el leer, el oír, no tiene ningún efecto, porque todo aquello que leemos no tiene propósito, no tiene significado, por más valioso que sea el mensaje, asimismo como aquellos que oyen, o aquellos que leen y que oyen porque quieren cumplir simplemente las intenciones de su corazón. Cuando nosotros simplemente leemos o oímos porque queremos que la palabra cumpla con nuestros caprichos, con nuestros deseos, con nuestras emociones, eso no significa guardar, sino que significa desechar la palabra. Cuando nosotros buscamos personas que prediquen, que hablen de cosas que a nosotros nos van a parecer buenas, que nos van a parecer agradables, no estamos guardando la palabra, sino que la estamos desechando. Por eso hoy podemos ver tantas personas en las religiones, ni hablar aún del mundo, de aquellas personas que directamente confiesan con su boca no creer en el Padre, no tener ningún tipo de comunión con nuestro Dios. Por eso vemos que hoy no hay personas que se quieran llamar que tienen buena suerte, es decir, que el Padre está de su lado, que el Padre los cuida, que el Padre los protege, que el Padre les habla, que el Padre le dice las cosas que han de suceder, como veíamos en el capítulo anterior, en el versículo anterior. El Padre nos dice todas aquellas cosas que han de pasar para que nosotros nos preparemos, para que nosotros estemos advertidos, para que nos demos cuenta de que el Padre tiene el control de todas las cosas. Pero hoy la gente le cae todo de sorpresa porque no lee, porque no oye, porque no guarda, porque no busca. Por eso hoy encontramos tanta infelicidad, tanta pobreza espiritual, así como más adelante vamos a ver en el mensaje a las iglesias, que Cristo mismo le decía: tú te crees rico, pero eres pobre, pero eres desafortunado, porque verdaderamente no significa que el tener cosas materiales, hasta tener salud, signifique exactamente que somos benditos. Hoy en día se ha confundido en la religión que el que tiene cosas materiales, que el que aparentemente goza de buena salud, simplemente el Padre lo está bendiciendo, porque eso sería el sacar, por ejemplo, el ejemplo de que le pasó a Job, que Job era un hombre que pasó por muchas dificultades, que pasó por muchas pruebas. Tal vez nosotros no lleguemos a pasar ni el 1% de lo que este hombre pasó,
Pero dice la palabra que el Padre tenía propósito con todas las cosas que pasaban en su vida. Por eso este hombre era un bienaventurado, porque estaba sufriendo, porque estaba padeciendo, porque este proceso le llevó a conocer al Padre. Él pudo demostrar que él quería guardar la palabra, porque en momentos de calamidad, como nunca antes había pasado, él no renegó, no maldijo al Padre, sino que él prestó atención, que él calló, que él esperó los tiempos que tenía que esperar por el Padre, sin escuchar lo que el mundo le decía, sin escuchar lo que el mundo le mandaba, sino que él pudo ser obediente, él pudo bendecir, él pudo encontrar propósito. Si nosotros sabemos escuchar, si nosotros sabemos leer, si nosotros sabemos guardar, ya vamos a pasar a ser bienaventurados, porque vamos a saber que la fortuna viene de la parte del Padre, que la suerte viene de la parte de nuestro Señor. Vamos a ser felices, vamos a ser benditos, siempre en un sentido espiritual, porque vamos a entender que Él está de nuestro lado. Para seguir escudriñando en lo que significa leer, vamos a ir a Salmos, capítulo 1, versículo 2 y 3, donde la palabra nos dice, versículo 2 al 3, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Acá nos damos cuenta de que las cosas no pasan porque sí, no son coincidencia en la vida de un cristiano, porque aquel que busca ser afortunado en la vida, aquel que busca ser bendito, y siempre hablamos de cosas espirituales, no materiales, es decir, aquel que desea estar lleno del fruto del Espíritu Santo, es decir, vivir una vida en paz, vivir una vida con templanza, vivir una vida con amor, vivir una vida llena de paciencia, llena de bondad. Escuchemos lo que la palabra nos dice. En la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nosotros estamos leyendo como cristianos la palabra todo el día, estamos meditando en su palabra en los tiempos que nosotros no podemos leer. ¿Está nuestra delicia en nuestro Dios? ¿O nuestra delicia está puesta en las cosas físicas, en las cosas materiales, en las cosas del mundo, o en las revistas de chimentos, en aquellas cosas que nos llaman la atención porque aparecen cosas tecnológicas, cosas novedosas? ¿Dónde está puesta nuestra delicia? Hoy la gente busca la delicia en cosas que no tienen nada que ver con nuestro Dios, que no tienen nada que ver con nuestro Señor, que no tienen nada que ver con la ley del Padre. Por eso, hasta cuando escuchamos esta palabra somos bienaventurados, porque estamos buscando deleitarnos en el Padre, porque podríamos estar escuchando música, podríamos estar viendo películas, podríamos estar viendo series, pero cuando ponemos a nuestro Dios, a nuestro Creador como nuestra delicia, venimos a escuchar, venimos a aprender, porque Él nos lleva a delicados pastos los cuales nosotros queremos saber. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Qué significa ser bienaventurados cuando leemos, cuando escuchamos? Nos dice la palabra que en su ley medita de día y de noche. La palabra nos manda a meditar en ella. En los tiempos que no podemos leer, debemos de estar meditando qué nos quiere decir, cómo la podemos implementar en nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta que nuestra vida va a cambiar, porque vamos a ver qué decisión tomar, de qué forma actuar ante las causas y consecuencias de esta vida, por cosas que mayormente nos equivocamos o por cosas que simplemente suceden, y vamos a saber comprender, vamos a saber qué hacer, porque dice la palabra que aquel hombre que sabe escuchar, que sabe deleitarse en la palabra, aquella persona que se decida a meditar de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo. Cuando nosotros nos podamos deleitar en Él, nos vamos a dar cuenta que el fruto va a venir en nuestra vida. Y cuando se habla de fruto en su tiempo, no hablamos de cosas materiales, de cosas físicas, de dinero, ni aún de salud, ni aún de prosperidad, sino que nosotros podamos entender cómo debemos de actuar, cómo debemos de prepararnos para la venida de Cristo, cómo debemos de esperar en Él. Y todo lo que hacemos prosperaremos en un sentido espiritual. Aquí vamos a tomar algunas de las bendiciones por leer.
Primeramente, vamos a tener comprensión espiritual. Al leer la profecía, se puede obtener una comprensión más profunda de la voluntad de Dios y su plan para el mundo. Primeramente, la bendición del leer, nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a tener una comprensión espiritual. Vamos a empezar a entender en este estudio del Apocalipsis, en este escudriñar del Apocalipsis, lo que el Padre, cuál es la voluntad del Padre para esta tierra, cuál es la voluntad del Padre para nosotros, cuál es el plan que Dios quiere hacer en este mundo. Y ahí vamos a empezar a comprender muchas cosas, por qué tienen que suceder cosas, por qué tienen que pasar muchas cosas en este mundo. Vamos a empezar a comprender, vamos a ver cuál es la voluntad del Padre. Vamos a tener una comprensión. Ya no va a ser para nosotros un misterio, ya no va a ser para nosotros algo que no esté revelado, algo que no esté demostrado. Recordemos que en estos últimos tiempos el Padre nos quiere revelar esta palabra, nos quiere enseñar esta palabra porque, como decía anteriormente, el tiempo está cercano. Y ahora es tiempo de comprender, ahora es tiempo de leer, ahora es tiempo de meditar en la palabra. Esto es una de las primeras muestras de que leer es una bendición para cada uno de nosotros. Todo el libro en general, toda lo que es la palabra del Padre en general, pero ahora estamos hablando específicamente de Apocalipsis. 2. Preparación para el futuro. La profecía describe eventos futuros y la segunda venida de Cristo, por lo que leerla puede ayudar a prepararse para lo que está por venir. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, estudiamos la palabra, nos vamos a dar cuenta de que van a venir sucesos tremendos, pruebas enormes para los cristianos, que ahora no se están hablando, que ahora no se están pronunciando, porque no es confortante para las personas, más aún para los débiles en la fe, el escuchar de que van a venir estos sucesos enormes, estas enormes pruebas que han de venir. Por ejemplo, cuando podemos ver el mensaje de Cristo a las iglesias, vemos que Él le dice que hay cosas que deben de sacar de su vida, hay cosas de las cuales se deben de arrepentir, hay cosas que deben cambiar porque se están equivocando, y estas son cosas que a las personas no les agrada, que a los religiosos no les agrada, porque ellos no desean cambiar, ellos no desean ser transformados, ellos no desean pagar precios. Cristo continuamente nos dijo que nosotros, para seguirle, debemos de estar dispuestos a pagar precios por seguirle a Él. Y muchas personas no están dispuestas a pagar ningún precio por Cristo. Entonces, cuando se habla de estas cosas, cuando se los define, cuando se los llama al arrepentimiento, no causa emoción, no causa alegría. Por eso la gente lo que hace es todo lo contrario. Por eso aquellos que tienen que estar enseñando hacen todo lo contrario. Hablan de una profecía, hablan de eventos futuros, los cuales van a ser placenteros, los cuales van a ser muy buenos económicamente, los cuales van a pasar muchas cosas, como cuando vino el tiempo del COVID. Decían muchas cosas, pero verdaderamente no se estaban dispuestos a pagar precios, a perder cosas, a dejar a personas por servir, por no negar a Cristo. Por eso acá tenemos la libertad de hablar sin personas que nos estén manipulando, sin religiones que nos estén amparando, porque aquí lo que nos ampara, lo que nos lleva a entender es la palabra. 3. Fortalecimiento de la fe. La lectura de la profecía fortalece la fe y la confianza en Dios. Al leer nosotros la profecía, a entender las cosas que van a pasar, esto nos hace aumentar nuestra fe, porque nos permite entender, porque nos permite ver de aquellas cosas que han de pasar, nos permite entender que aunque sean cosas difíciles, cosas duras, cosas que llevan al arrepentimiento, cosas que llevan a dejar muchas personas, muchas cosas, nos va a llevar a nosotros a tener fe, a tener confianza, porque vamos a entender que aunque pasen muchas cosas difíciles en nuestra vida, el que tiene el control de todas las cosas es Dios. El que controla todas las cosas que pasan, el que permite pasar todas las cosas, siempre va a ser Él. Entonces eso lo que nos da es confianza. Confianza para seguir adelante, confianza para seguir creyendo, confianza para seguir caminando, para seguir nosotros queriendo madurar, queriendo aprender, queriendo dejar cosas de lado. Por eso recordemos, esto es una muestra de lo que significa ser bienaventurado cuando nosotros leemos. Ahora vamos a pasar
a ver lo que significa que bienaventurados somos cuando oímos. Bienaventurados son aquellos que oyen también la palabra. La palabra nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice la palabra: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios se puede conocer a Dios. La palabra de Dios revela la naturaleza y su carácter. Cuando nosotros oímos la palabra, por ejemplo, cuando oímos estas predicaciones, nosotros podemos entender la naturaleza, podemos entender su carácter, podemos comprender que Él es amor, pero que Él también tiene que hacer justicia en la tierra, que en algún momento tiene que venir a impartir su ira con aquellos que desecharon a Cristo, con aquellos que no siguieron de arrepentirse, con aquellos que desecharon la palabra, con aquellos que desecharon la gracia. Vamos a entender su naturaleza, vamos a poder entender su carácter aún mucho mejor de lo que nos quieren enseñar, de lo que nos quieren mostrar, porque hoy nos muestran un carácter muy frágil de lo que es Dios, nos muestran una naturaleza muy poca poderosa, por eso nos cuesta creer, por eso nos cuesta confiar. Cuando nosotros podamos seguir escudriñando este libro, cuando nosotros podamos seguir entendiendo este libro, nos vamos a dar cuenta de lo que es su naturaleza, de lo que es su poder, de que Él permite que las personas hagan, que las personas deshagan, porque Él va a venir a hacer justicia. Aún así, aunque esta tierra la destruyan, la estén destruyendo, Él nos va a venir a, por ejemplo, a hacer una nueva tierra para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros podamos escuchar todas estas cosas, podamos creer en todas estas cosas, vamos a ver que va a haber un cambio en nuestra vida, que va a venir una fe. Por eso continuamente, aunque no podamos leer, todo el día debemos de estar escuchando, debemos de estar meditando en aquella palabra que es directa del Padre, para que nosotros, como aquel baúl que uno llena de cosas, de lo que nosotros estemos escuchando todo el día, de lo que nosotros estemos meditando y pensando todo el día, de eso es lo que nos vamos a llenar, eso es lo que vamos a querer hacer, eso es lo que nosotros vamos a querer desear. Por eso continuamente en todos lados nos llenan de publicidad, de cosas, porque nos quieren hacer desear cosas materiales, porque nos quieren hacer desear cosas físicas. Por eso si estamos todo el día escuchando cosas grotescas, es lo único que vamos a llenar nuestro corazón, de cosas malas, de cosas impuras, de cosas que no nos llevan al propósito, a la meta que tiene que tener todo cristiano. Por eso cuando nosotros ponemos nuestro oído a escuchar la palabra, a comprender su palabra, nos podemos llamar bienaventurados. Por eso el escuchar, el estar en estos tiempos de enseñanza, nos podemos llamar bienaventurados porque Él nos quiere enseñar, porque Él nos quiere mostrar, porque Él nos quiere compartir, porque Él nos quiere revelar. Entonces no es una pérdida de tiempo porque va directo al Espíritu. Y recordemos que el que le da vida espiritual a nosotros es el Espíritu, porque el cuerpo sin el Espíritu no es más que carne, no es más que absolutamente nada. La presencia de Dios en nuestra vida es el Espíritu Santo que Cristo nos prometió, que iba a venir a través de Él. Por eso nosotros cuando oímos lo que hacemos es fortalecer el Espíritu que habita dentro de nosotros. Por eso debemos de estar leyendo, por eso debemos de estar continuamente leyendo, meditando, porque eso fortalece al Espíritu, porque eso nos da más fe, nos da más confianza para enfrentar cualquier circunstancia. Oír nos lleva a entender la salvación. La palabra de Dios explica el plan de salvación y la obra de Cristo. Cuando nosotros oímos la palabra, vamos a entender cómo funciona el plan, cómo el hombre se apartó de Dios a causa del pecado, de la maldad, de que Dios siendo justo tenía que hacer justicia, alguien tenía que pagar por nuestro pecado, alguien tenía que pagar por nuestra maldad. Y ahí nos vamos a dar cuenta de la importancia de Cristo en nuestra vida, de lo que fue el plan de la salvación en nuestra vida, de lo que Cristo hace en nuestra vida a través de la obra del Espíritu. Por eso el oír vamos a entender la salvación, lo cual nos va a llevar a un crecimiento espiritual. La palabra de Dios es el alimento espiritual que nutre y fortalece nuestra fe. Como recién decía, cuando nosotros
escuchamos, cuando nosotros estamos continuamente escuchando, prestando atención, si dejamos de escuchar las cosas del mundo, las voces del enemigo, cuando nosotros nos ponemos a escuchar aquella palabra que es vida para nosotros, vamos a nutrirnos, vamos a fortalecernos, vamos a poder seguir avanzando. Y para esto prestemos atención a lo que la palabra nos dice, que debemos de saber escuchar la voz del Espíritu. Debemos de saber escuchar la voz del Espíritu. En Génesis capítulo 6, versículo 2 y 14, la palabra nos dice: y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí la palabra nos habla continuamente. Cuando la oímos, debemos de saber escuchar lo que el Espíritu nos quiere decir a través de la palabra. Y Noé aprendió a escuchar, aprendió a entender lo que la palabra le quiso decir, porque muchas personas oyen pero no escuchan. Esto quiere decir que no entienden el mensaje de lo que se les quiere decir. Escuchan el sonido, escuchan la palabra, pero no la entienden, pero no la comprenden, porque el Espíritu no les revela. Más cuando nosotros somos como Noé y dejamos que la palabra penetre en nuestra vida, penetre en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, la comprendemos. Porque recordemos que en los tiempos de Noé no llovía, no había esa clase de mares, de agua, mas Dios supo hablar a Noé viendo la perdición que se venía sobre la tierra por causa de maldad, por la causa de la violencia, y Noé supo ser sensible a lo que el Padre le quería decir y supo tener entendimiento. Y esto es lo que en Apocalipsis continuamente se nos va a decir. Nos dice continuamente qué cosas han de suceder, qué cosas han de pasar, qué cosas van a pasar terribles en lo que es físico, en lo que es espiritual, en lo que es económico. Va a haber muchas personas engañadoras, va a venir el anticristo, va a venir mucha maldad sobre la tierra como en los tiempos de Noé, pero nosotros también tenemos el arca como Noé la podía hacer, que es Cristo. Por eso lo que el Apocalipsis nos quiere llevar es a nosotros fortalecernos en Cristo, que es el Hijo de Dios que vino a dar la vida por nosotros, es la manifestación misma de Dios, que estuvo sobre la tierra y que habita en nosotros a través del Espíritu. Por eso nosotros también debemos de saber escuchar esa voz del Espíritu. Pero si nosotros no estamos leyendo, si nosotros no estamos meditando, si nosotros no estamos buscando esta palabra, cuando venga el sonido de la voz de Dios, no la vamos a saber discernir, no la vamos a saber escuchar, no la vamos a saber entender, porque no vamos a tener la fe ni la confianza necesaria para poder entenderla, para poder llevarla a la práctica. Por eso la palabra también nos dice que no tan solo oír, sino debemos de saber escuchar lo que el Espíritu nos quiere decir a través de la palabra. Por eso cuando escuchamos después debemos de meditar, debemos de analizar, debemos de orar, debemos pensar qué es lo que el Padre nos quiso decir a través de esta palabra, qué es lo que Él quiere cambiar en mi vida, qué es lo que Él quiere que cambie, que estoy haciendo mal, que no estoy creyendo, aunque parezca algo ilógico, porque a veces parecen cosas ilógicas como lo que Dios le dijo a Noé, que haga un arca gigante, que lo llene de animales, que se venía destrucción sobre la tierra, porque Noé no veía los meteoritos caer, no veía agua caer, no veía absolutamente nada, pero él creyó, él supo escuchar la voz del Espíritu. Y así en Apocalipsis nos vamos a encontrar con muchas cosas que muchas podemos ver, otras no podemos ver, otras van a parecer salidas de una historia, de un cuento fabuloso, pero tenemos que saber tener ese discernimiento para escuchar la voz de lo que el Espíritu nos quiere decir. Sigue más adelante la palabra nos dice lo que significa guardar, porque verdaderamente muchas veces no comprendemos el significado de lo que la palabra nos quiere decir, y el guardar depende del contexto, depende del contexto, tiene diferentes significados. Primeramente puede ser defender la fe. Guardar no es simplemente escuchar, no es simplemente oír, sino es defender la fe,
Esto quiere decir mantener y defender las enseñanzas bíblicas. Nosotros al guardar debemos de mantener esa palabra en nuestro corazón, en nuestro vivir diario. Debemos de defender. Por eso cuando uno se propone el hacer estos temas, el hacer estas enseñanzas, se propone uno defender lo que son las enseñanzas bíblicas. Por eso uno se propone a hablar de aquellas cosas que no se hablan, de decir aquellas cosas que no se dicen en el espíritu, como aquella voz que clama en el desierto, porque hoy todos dicen lo mismo, porque hoy todos quieren engañar, porque hoy pocos están decididos a pagar el precio que tienen que pagar. Hay muchos engañadores, hoy escasea la palabra. Por eso nosotros aquí lo que hacemos es defender las verdaderas enseñanzas bíblicas que la palabra nos quiere decir. Dice la palabra: 2. Evitar influencias negativas. El guardar también implica, esto está entre el rubro de proteger, alejarse de ideas o comportamientos que contradigan la palabra de Dios. Si nosotros, por ejemplo, escuchamos a un hombre que no dice que sus ideas, que sus comportamientos no van conforme a la palabra de Dios, nosotros nos debemos de alejar. Esto significa guardar. Nosotros debemos de alejarnos de toda doctrina que no vaya conforme a la palabra. Por eso Cristo nos decía que si a un ángel venía, que si venía cualquier hombre, que si venía cualquier cosa y su enseñanza y su doctrina no iba conforme a la palabra de Dios, debíamos de rechazar a esta persona, a esta idea. Hoy en día vamos a encontrar muchas ideas, muchos comportamientos de parte de líderes, de parte de religiosos, de parte de supuestos profetas, apóstoles, que ellos hablan, que ellos dicen, pero que sus comportamientos, que sus ideas van en contra de la palabra del Padre. Pero como los tienen esclavizados a las personas, las tienen engañadas, las tienen manipuladas, no se alejan, estas cosas no las dicen, entonces ya nos damos cuenta que no guardan la palabra, ya no son personas bienaventuradas, porque ni la defienden, ni se alejan de estas personas, ni de sus comportamientos, ni de aquellos que van directamente contra la palabra del Padre. Tercero es mantener la integridad, vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Parte del proteger es mantener la integridad. Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de vivir conforme a aquello que nosotros leemos, vivir conforme a aquello que escuchamos, porque si nosotros simplemente escuchamos, leemos, hasta meditamos, pero no vivimos conforme a aquello que hemos meditado, que hemos leído, no estamos guardando la palabra. Recordemos que lo contrario a guardar es desechar. Todo aquello que oímos, todo aquello que leemos no tiene ningún efecto en nuestra vida porque las estamos desechando. Entonces recordemos y hagamos un repaso. Uno de los significados que tiene la palabra guardar es proteger. Esto era defender la fe, evitar influencias negativas y mantener la integridad. Para respaldar esto vamos a leer Juan capítulo 14, versículos 23 y 24, donde la palabra nos dice: respondiendo Yeshua le dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí vemos un claro ejemplo de lo que es guardar la palabra. Miren si no somos bienaventurados cuando guardamos la palabra que oímos, cuando guardamos la palabra que leemos, porque el que guarda es una muestra de que ama a Dios, de que ama a Cristo, que desea que el Padre more con él, que desea que el Padre viva con él. Por eso cuando nosotros nos proponemos a escuchar a esta clase de personas mentirosas, a estos falsos apóstoles, cuando nosotros no defendemos la doctrina bíblica, cuando nosotros nos quedamos con estas personas que no desean arrepentirse, que no desean cambiar, que no desean ser transformados, lo que estamos haciendo es desechar la palabra. Estamos desechando la misma presencia del Padre en nuestra vida. Leamos de nuevo porque dice la palabra: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No tan solo si queremos ser bienaventurados, si queremos que el Padre venga a nuestra vida,
viva con nosotros, esté con nosotros, debemos de guardar la palabra, lo que significa proteger. Y dice la palabra, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que rechaza la palabra no tan solo está rechazando lo que es la obra redentora de Cristo, sino la misma obra que el Padre tenía pensada a través de Cristo para cada uno de nosotros. Por eso, aquellos que no cumplen, aquellos que no viven una vida íntegra, aquellos que no defienden la palabra, aquellos que no la protegen, lo que están haciendo es desechando la palabra. Por eso hoy vamos a ver muchas personas en las religiones, si no es mucha cantidad de las religiones, que vemos que el Padre no está con ellos, no está en sus vidas, porque no guardan la palabra, porque guardan la palabra que les interesa guardar y la que no les interesa guardar la desechan, la niegan, le dan la espalda. Por eso el Padre no va a hacer moradas con ellos, porque podemos engañar al hombre, hasta no podemos engañar a nosotros mismos, pero al Padre nunca vamos a poder engañar de que verdaderamente no estamos cumpliendo y no estamos haciendo. Sigamos entendiendo lo que es los significados de la palabra guardar. Nos dice la palabra conservar. Conservar la palabra de Dios espiritualmente implica, primeramente, mantener su enseñanza. Mantener su enseñanza, recordar y aplicar sus principios y valores en la vida diaria, como estábamos leyendo recién lo de mantener la integridad, muy similar, pero esto más refiere a lo que es algo mental, a lo que es algo de meditar. Esto es decir, recordar, no simplemente vivir una vida con rectitud, sino que nosotros estemos continuamente buscando cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida, cómo aplicar los principios bíblicos de Cristo, recordando continuamente la palabra. Esto es muy similar a lo anterior, pero no es lo mismo. Nosotros debemos de recordar, de meditar, como leíamos en la primera parte, debemos continuamente meditar y recordar. 2. Preservar su significado, entender y transmitir su mensaje con precisión y fidelidad. Aquí lo que estamos haciendo es conservar la palabra, porque estamos transmitiendo el mensaje del Padre con precisión y fidelidad. Esto es parte de lo que es conservar. Cuando nosotros simplemente oímos a engañadores, a religiones, a cosas, y nos olvidamos de lo que es transmitir el mensaje de Cristo, estamos desechando la palabra. ¿Por qué? Porque no la estamos conservando. No estamos conservando la verdadera palabra, que es para nosotros vida, que es para nosotros fortuna, que es para nosotros bendición. El 3 nos dice vivir según su verdad. Dejar que la palabra de Dios guíe nuestras decisiones y acciones. Parte de lo que es guardar es conservar, y conservar también significa dejar que la palabra de Dios guíe nuestras decisiones y acciones. Esto nosotros nos podemos poner a reflexionar si nosotros, a la hora de tomar una decisión, a la hora de hacer una acción, si nosotros buscamos en la palabra su verdad, si nosotros buscamos en la palabra qué es lo que Él quiere que hagamos, cuál es la voluntad que Él quiere que hagamos, porque si no estaríamos incumpliendo con lo que leíamos anteriormente, que es guardar su palabra, sino que estamos guardando nuestras decisiones, guardando nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros placeres, pero no estamos sabiendo si eso lo que queremos hacer va conforme a la palabra. No estamos viendo si eso que queremos hacer, si esas acciones que estamos haciendo van conforme a su verdad. Por eso debemos de nosotros analizar si nuestra vida va conforme a su verdad, va conforme a su palabra, si queremos que Él haga morada con cada uno de nosotros, si queremos nosotros ser bienaventurados, si queremos ser nosotros suertudos, como la gente dice, debemos nosotros dejar que Dios tome el control de nuestra vida, creer en que Él nos manda la mejor decisión para nuestras vidas, para que nosotros ya no sigamos cometiendo tantos errores, tantos fallos, tanta incertidumbre, sino que nosotros nos dejemos guiar por el Señor. Y esto lo vamos a respaldar con Salmos capítulo 119, versículo 129, donde la palabra nos dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Nosotros debemos de guardar esa palabra y buscar aquellos ejemplos que nos tomen a nosotros tomar decisiones, a transmitir el mensaje, a ser fieles
a aquellas decisiones, a aquellas acciones que el Padre nos manda a hacer. Como la historia de Jonás, que el Padre lo manda a predicar, lo mandó a conservar la palabra, a llevar la palabra a este lugar, pero él decidió tomar su acción, pero él decidió tomar su idea, él decidió vivir según sus decisiones, sus acciones. Por tanto, no estaba guardando la palabra. Sigamos adelante en la palabra de lo que significa recordar. Lo que significa la palabra recordar. Primeramente, mantener en la memoria. No olvidar sus enseñanzas y sus promesas. En tiempos de calamidad, en tiempos de peligro, en tiempos de dificultad, nosotros debemos recordar también que hay grandes promesas para nosotros, y esto lo vamos a ver continuamente en el Apocalipsis. Cuando vengan tiempos difíciles, cuando vengan tiempos de problemas, hasta ahora mismo cuando vengan en nuestra vida tiempos de problemas, tiempos de enfermedad, tiempos que van a haber muchas cosas que han de suceder, eso no nos hace a nosotros desafortunados, eso no nos convierte a nosotros en pobres, en víctimas, sino que nuestra riqueza, nuestra buena fortuna va conforme a nosotros hagamos las enseñanzas, busquemos la promesa del Padre, porque recordemos que en esta vida, como decía Salomón, todo va a ser vanidad, todo es vanidad en esta vida. Por eso lo que a nosotros nos debe importar son las promesas eternas que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y debemos de pensar continuamente, de reflexionar continuamente, cómo la debemos de aplicar en nuestra vida, pensar continuamente. Esto es renovar nuestra mente, que Él guíe todos nuestros pensamientos. No pueden venir pensamientos a nuestra vida que no vayan conforme a la palabra, que no vayan conforme a lo que la palabra nos quiere decir, a lo que su mensaje nos quiere decir. Como nos dice en Josué, capítulo 1, versículo 8. La palabra nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy en día hay muchos engaños, porque le llaman a los hombres a, por ejemplo, pactar, a diezmar, para que uno le vaya bien, pero la palabra nos dice algo totalmente contrario, que nosotros debemos de leer, que nosotros debemos de oír, que nosotros debemos de guardar. Y sin duda que las cosas nos van a salir bien, estemos o no tengamos, estemos sanos o no estemos, nos hagan bien para nosotros las cosas o no. Nos va a salir bien porque el Padre nos va a mostrar qué decisión nosotros debemos de mostrar. Y eso va a sacar cantidad de problemas en nuestra vida, cantidad de malas decisiones que vamos a tomar en nuestra vida, que el Padre nos va a permitir no caer en estos errores, no caer en estas faltas, porque nosotros vamos a estar continuamente renovando la mente, vamos a estar continuamente reflexionando, vamos a estar continuamente teniendo en la memoria sus enseñanzas. El Padre va a estar haciendo morada con nosotros. Entonces nos vamos a dar cuenta de que va a cambiar nuestra vida, de que va a cambiar nuestro camino, va a prosperar nuestro camino, y eso significa de que ya no va a haber tanta piedra, de que ya no va a haber tanto problema, de que ya no va a haber tanta angustia, de que ya no va a haber tanta calamidad, porque el Padre tiene buenos planes para cada uno de nosotros. Pero hoy nos enseña que para que esos planes, para que esas promesas vengan a nuestra vida, nosotros debemos de leer, debemos de guardar, debemos de conservar, debemos de recordar la palabra. Nos dice en Apocalipsis, como leíamos en el capítulo 1, versículo 3, que el tiempo estaba cercano. Muchas personas hoy no saben creer, no saben entender que el tiempo se acerca. O muchos dicen el tiempo está cerca, pero verdaderamente no lo creen, verdaderamente no están haciendo nada por él. Muchos dicen el tiempo está cercano y simplemente siguen con su vida, siguen sin buscar, siguen sin comprometerse, siguen sin dejar de pagar precios, siguen estando sin estar dispuestos a pagar precios, porque la palabra nos dice que nosotros no vamos a tener que enfrentar ningún problema, que no vamos a tener que enfrentar ninguna calamidad, que no va a pasar absolutamente nada. Entonces hacen que las personas no se comprometan, que las personas no velen, que las personas no se decidan a seguir a Cristo. Como mismo Cristo nos dijo en Mateo capítulo 24, versículo 42,
al 44, la palabra nos dice: velad, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto es muy similar a lo que podemos ver en Noé. Noé le dijo al padre que prepare el arca, que lleve los animales, pero no sabía verdaderamente cuánto iba a suceder, cuánto iba a pasar. Pero él sí se preparó, pero él sí tomó la decisión, pero él sí creyó, pero él sí guardó la palabra, aunque le llevó mucho tiempo. Me llevó mucho tiempo hacer el arca, habrá pasado por dificultades mientras la hacía, habrá pasado por burlas, porque dice que no era pregonero, que Noé decía aquellas cosas que habían de pasar, así como también lo pasó Jeremías, porque Jeremías le tocó pronunciar palabras difíciles para el pueblo, que se iba a venir tiempos de calamidad, tiempos de persecución, tiempos de esclavitud, y este hombre fue rechazado por su mensaje, porque el pueblo no le supo entender, no le supo comprender, como hablábamos recientemente de que uno debe oír, debe estar sensible a la voz del Espíritu. Por eso la importancia de leer el Apocalipsis, por eso la importancia de estar velando. Si nosotros queremos velar, debemos de leer, debemos de oír, debemos de guardar, porque no sabemos cuándo el Padre va a venir, no sabemos cuándo el Padre va a demandar nuestras vidas. Y mejor es que cuando venga el Padre nos encuentre preparados, más que no nos encuentre dormidos, que no nos encuentre aletardados en nuestra vida espiritual, que no nos encuentre muertos, porque esto le pasó a las vírgenes insensatas, que no estaban preparadas, que no tenían su aceite. Por eso cuando llegó el esposo, ellas no estaban preparadas para ese tiempo, no estaban preparadas para ese momento, y ya no había oportunidad de prepararse, ya no había tiempo de guardar, ya no había tiempo de leer, ya no había tiempo de oír. Por eso aprovechemos ahora que tenemos la oportunidad de leer esta palabra, de oír esta palabra, busquemos la verdad, busquemos el aprendizaje, busquemos guardar, no simplemente el oír, porque la palabra nos dice que aquel que oye y no obra y no busca cambiar su vida, simplemente es una persona que se engaña, simplemente es una persona que se miente a sí misma. Así que recalquemos de nuevo por último lo que era el versículo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, la palabra nos decía: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Espero que ahora todos ustedes puedan entender lo que significa ser bienaventurados, lo que significa cuando nosotros leemos, lo que significa el oír, lo que significa el guardar todas estas cosas, porque el tiempo está cercano. Padre, te alabo, te bendigo, te glorifico. Te pido, Señor, que tú nos guardes esta palabra en nuestra vida, porque nosotros, Señor, no queremos que tu venida nos encuentre descuidados, que tu venida nos encuentre, Señor, que nosotros nos hayamos arrepentido, nos hayamos arrepentido de todos los males, que nos hayamos guardado la palabra. Nosotros, Señor, pon en nuestro corazón ese deseo de leer, ese deseo de oír, ese deseo de guardar las Escrituras, ese deseo de compartirlas, para que se haga una realidad en nuestra vida, porque la bienaventuranza, porque la fortuna, porque el gozo, Señor, para nosotros ser benditos, Padre, simplemente tenemos que pasar a la acción, y tú nos dices claramente lo que nosotros debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Amén.